La oficina del Real Instituto Elcano en Bruselas se pone en marcha a finales de 2016 y empezamos un poco de la mano de un proyecto Elcano, cuyo objetivo es elaborar un mapa de presencia e influencia de España en la Unión Europea. Y progresivamente la actividad de ese proyecto se va trasladando de Madrid a Bruselas y ese proceso da un poco lugar a la puesta en marcha de la oficina Elcano en Bruselas, como decía, a finales de 2016. Nuestra razón de ser, la razón de ser de la oficina del Elcano en Bruselas es, por un lado, actuar como punto de encuentro de lo que venimos llamando el ecosistema de influencia español en Europa, que aglutina tanto al Gobierno de España, a través de su representación permanente ante la Unión Europea, pero también ante la OTAN, como a los eurodiputados españoles, a las empresas y asociaciones de sociedad civil españolas con presencia permanente o intermitente en Bruselas, las delegaciones de las comunidades autónomas en Bruselas, los altos funcionarios de la Unión Europea y la OTAN de nacionalidad española y también los expertos y creadores de opinión españoles basados o con presencia intermitente en Bruselas. Como decía, pues por un lado, nuestra razón de ser es actuar como punto de encuentro de ese ecosistema de influencia español, sobre todo en torno a debates sobre el futuro de Europa y de la posición e influencia de España en la misma. Y siempre partiendo un poco de la base de un concepto amplio de influencia, ¿no? que trascienda el ámbito estrictamente gubernamental y que requiera un poco un sistema de influencia país, por así decirlo, ¿no? En el que varios actores públicos y privados remen, si no perfectamente coordinados, que es muy difícil, sí al menos en una misma dirección general, ¿no? Que es lo que vemos que ocurre con otros países de la Unión Europea, como por ejemplo Francia o incluso Alemania, ¿no? Entonces, por un lado, como digo, el objetivo de la oficina es analizar la influencia de España en la Unión Europea y en la OTAN y contribuir un poco a reforzar la conectividad entre los distintos componentes de ese ecosistema de influencia, y ese es un poco el propósito de nuestro principal proyecto que llamamos el ecosistema y la cultura de influencia española en Bruselas. Y por otro lado, tenemos también como misión articular una red de contactos y partenariados con actores europeos no españoles, incluyendo otros think tanks belgas o europeos basados en Bruselas, un poco con el fin de aportar una perspectiva española a los debates sobre el futuro de Europa. Entonces, en ese contexto hacemos quizá especial hincapié en aquellos temas en los que España y Elcano, en concreto, pueden aportar un mayor valor, como por ejemplo las relaciones entre la Unión Europea o la OTAN y el norte de África, la seguridad y la geopolítica en el espacio mediterráneo, que es algo que estamos abordando en un proyecto plurianual con la OTAN, o desde luego las relaciones entre Europa e Iberoamérica, ¿no? Pero todo ello también sin dejar nunca de lado los grandes temas como el futuro de la Unión Económica y Monetaria Europea, de la política migratoria europea, la defensa europea o las relaciones transatlánticas. Todos estos temas, y en todos estos temas buscamos un poco también aportar una perspectiva española.